buenas noches, queridos estudiantes. Nuestro propósito para el día de hoy consiste en la aplicación de los dos métodos de integración que acabamos de ver en las clases anteriores, pero orientado hacia gráficas, hacia dibujos. Los dos ejemplos que vamos a desarrollar el día de hoy consisten en una aplicación muy normal en ingeniería ambiental e ingeniería agrícola cuando tienen que hallar el caudal de un río. Para poder hallar el caudal, primero se necesita el área transversal del río. Y una forma típica de determinar el área transversal del río es desplazarse, por ejemplo, distancias cada 50 centímetros, y cada 50 centímetros va tomando una determinada profundidad. Entonces, en este dibujo vemos la representación de un río que tiene 8 metros de ancho. En el primero, en la cota 0 metros, ya tiene una profundidad de 20 centímetros. En la cota 50 centímetros, el río tiene más o menos 0.3 o menos de 0.3 centímetros. En la cota 1 metro está más o menos en 0.37, 38 centímetros. En la cota 2 metros, el río tiene una profundidad de más o menos 90 centímetros. Muy parecido en la cota 3 metros, un poquito menos de 90 centímetros. En la cota 4 metros, el río tiene más o menos un poco más de 90 centímetros de profundidad. A los 5 metros de la orilla, el río tiene 1.2 metros de profundidad. A los 6 metros, más o menos tiene 0.7 metros de profundidad, 70 centímetros. A los 7 metros tiene más o menos medio metro de profundidad. Y a los 8 metros vuelve y se hace un poco más profundo, cercano a los 0.7 metros o 70 centímetros de profundidad. Entonces, ese es las cotas o los datos que se utilizaron para registrar el área transversal de ese río. Y nosotros queremos utilizar nuestra plantilla efectivamente para que nuestra plantilla nos calcule el área de nuestro río. El otro ejercicio es algo muy parecido, es una gráfica, ¿sí? Es una gráfica, por ejemplo, esta es la gráfica que vamos a tomar de referencia. Y a esta gráfica le queremos hallar el área sombreada. Entonces, determinar el área sombreada utilizando los métodos que hemos utilizado aquí en nuestras clases. Chévere nuestro propósito. Sí, señor. Bien. Entonces, esto es una de las aplicaciones de ingeniería. Es normal encontrarla. Es a veces didáctica tener esta plantilla para poder determinar áreas bajo una determinada figura o con un determinado perfil. Bien, ¿qué comenzamos haciendo? Comenzamos registrando esos datos en una tabla. Bueno, primero vamos a decir que la cantidad de divisiones que vamos a hacer de en nuestra área va a ser de 8 divisiones. Aquí no vamos a contar esta cota de 0.50 porque como pueden notar de aquí en adelante la distancia es más o menos 1 metro. Entonces para que queden todas las cotas iguales, el primer valor lo vamos a tomar como 0 y el segundo valor lo vamos a tomar en la cota 1 metro. ¿Iba a preguntar algo?
Mierda. Bien. Entonces, haciendo claridad que quizás el dibujo tiene un pequeño detalle, un pequeño error, pensado en que no se debería haber incluido la cota o el dato para 0.50 metros, porque la idea en estos dibujos es siempre tomar medidas o intervalos iguales. Y vamos a tomar la decisión de realizar nuestro intervalo igual a 1 metro. Entonces, datos cada 1 metro. ¿Desde qué? Desde el límite inferior 0 hasta el límite superior 8. Entonces, desde el límite superior 0 hasta el límite superior 8. Cantidad de divisiones, vamos a hacer 8 divisiones. Por lo tanto, el intervalo, ya sabemos la fórmula del intervalo, en este caso es B menos A, dividido en la cantidad de divisiones. Eso nos dio un intervalo H de una unidad. Sabemos que automáticamente esto se llena de 0 a 8. Este también se va a llenar de 0 a 8. Estos datos se van a llenar manualmente. Entonces, para distancia 0, hemos dicho que la profundidad es más o menos 0.2 centímetros. Incluimos el signo negativo porque va hacia abajo, entonces lo vamos a representar como menos 0.2. Para distancia 1 metro, aquí tengo mal sí, más o menos 0.35, entonces 0.35. Para distancia 2 metros, más o menos 0.9. Para distancia 3 metros, lo determiné, eso es mi percepción visual. Mi percepción visual me dice que eso debió ser más o menos 0.82 metros. Se pudo haber tomado como 0.8 simplemente. Para 4 metros, entonces la profundidad quizás es un poco más de 0.9, dejémoslo 0.95. Para 5 metros, la profundidad sí es de 1.2. Para 6 metros, entonces todos estos datos los estamos sacando de la figura. Para 6 metros es más o menos 0.7. Señor. Y una pregunta, ahí mirando la tabla, por ejemplo, la profundidad va de 20 centímetros en 20, digamos, van 20, 40, 60, 80, 1 metro 20, 1,40 m, ¿no? Sí, más o menos. Listo, entonces se podría, digamos, hacer para llenar esa tabla, la que se llena manualmente, ¿habría la posibilidad de hacer, por ejemplo, una condición de que va llenando y le aumente de 20 en 20 y de ahí para abajo? Sí, sí, sí se puede, pero la idea es que en estas figuras no corresponda a una ecuación. Entonces, la mayoría de estos ejercicios, estos datos no corresponden a una ecuación o a un comportamiento que uno pueda representar en una función. Por eso esos datos se llenan, lo hemos dicho, manualmente. Ok. Bien. Hemos llenado nuestros 8 datos que corresponden a las 8 medidas de profundidad. De resto es verificar que nuestro valor o nuestra aproximación sea la más cercana a la realidad. Este dato de la integral verdadera. Ese dato de la integral verdadera no necesariamente se va a poder hallar con una determinada precisión. En este caso, esa integral
fue un dato que coloqué ahí como una aproximación, pero no puedo decir que ese dato sea el dato correcto. Entonces, en estos ejercicios, a menos que yo busque otra herramienta tecnológica, por Y una ejemplo, preguntita, qué pena. pregunte. ¿En el fx del límite superior tiene alguna fórmula? Ah, perdón, aquí estos datos son manuales. Entonces, estos datos son manuales, estos también están, hay que corregirlos. Ok. Manualmente este dato es menos 0.2 y el límite superior, manualmente este dato es 0.7, menos 0.7, menos 0.7. Bien. Entonces les estaba diciendo que esta integral verdadera, a menos que nosotros llevemos esta figura a otra herramienta tecnológica, por ejemplo, que hubiéramos llevado esta figura a un AutoCAD, ¿sí? Y allá en AutoCAD, haciendo este gráfico, midiéramos el área encerrada en ese polígono o en esa polilínea. Por lo tanto, esa integral verdadera no va a ser, entre comillas, tan sencilla de calcular. Aquí lo que voy a hacer es una especie de aproximación. Aquí me está diciendo que el área es menos 5.65. Yo voy a asumir ese valor como verdadero, pero digamos no es fácil de determinar. Entonces, no medible o no determinable por el momento. Bien, por lo tanto no podría existir un valor. Y nuestro interés entonces es verificar que ese 5.65 en este caso está dando negativo. ¿Por qué da negativo? ¿Por qué dará negativo? Porque el área está negativo. Porque el área está por debajo de la curva. Sí, señor. Sí, Los señor. datos están por debajo de la línea de cero. Si yo graficara esos datos, entonces si tomara estos datos y le dijera insertar gráfica tipo dispersión, que fue lo que hice aquí abajo, entonces se puede ver el comportamiento de nuestra gráfica. Voy a intentar hacerla más o menos del mismo tamaño para que se vea la semejanza entre los dos gráficos. Bien. Aquí tenemos entonces la gráfica construida en Excel y aquí tenemos la gráfica construida manualmente. Ahí entonces estamos viendo si hay una similitud muy cercana a la realidad. Y entonces el área sombreada, intentemos rayar aquí. El área sombreada. El área sombreada será más o menos esta. Toda esta zona será nuestra área sombreada.
si intentáramos convertir eso a trapecios, entonces que es prácticamente lo que está haciendo nuestra ecuación, convierte eso en trapecios. La suma de todos esos trapecios nos debe dar más o menos 5 metros cuadrados. 5.65 metros cuadrados. Entonces, si esto le trazara una línea de tendencia, si a esa curva le trazara una línea de tendencia y yo intentara hallar el área de un rectángulo, entonces hallemos una línea de tendencia aquí en nuestro Excel. A esta curva le podemos decir que agregue una línea de tendencia lineal. Listos. Entonces, el trapecio que simula a esa línea de tendencia es un trapecio que tiene una base 0. Más o menos 0.58. ¿Se acuerdan de la fórmula del trapecio? ¿Se acuerdan de la fórmula del trapecio? Es la suma de las dos bases, 0.58. La otra base tiene más o menos 0.8. Y es el promedio de esa suma de las bases. Y eso se multiplica por la base. La base en este caso es 8. Suma de las alturas. Esto va a llevar un signo negativo para que nos dé el signo negativo. Entonces, si nosotros intentáramos hallar el área de este trapecio que se alcanza a dibujar aquí con la línea de tendencia, cambiémosle este color a la línea de tendencia para que se alcance a visualizar mejor. Ahí, digamos, esa línea roja es la línea de tendencia. Y esa línea de tendencia nos da un área aproximada de menos 5.52 metros cuadrados. Eso quiere decir que sí es muy confiable nuestra respuesta. Que fue lo que hizo nuestra tabla del trapecio de aplicación múltiple. Tomó todos esos trapecios, lo dividió en 8 trapecios y a cada trapecio le halló el área. Y esa área fue equivalente a 5.65 metros cuadrados. Muy bien. Eso quiere decir que podemos dar por terminado nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio dice, ¿cuál es el área transversal del río? Respuesta, 5.52 metros cuadrados. Bien. ¿Qué ejercicio les quiero dejar a ustedes para que trabajen en sus casitas? Bueno, aquí pude haber utilizado, antes de dejarles el ejercicio para las casas, aquí pude haber utilizado la plantilla del método del trapecio de aplicación múltiple o la plantilla del método de Simpson 1/3. Cualquiera de las dos habría sido utilizable. Entonces, por ejemplo, para ese mismo gráfico, pero utilizando el método de Simpson 1/3,
lo que hacemos con el método de Simpson un tercio es simplemente, primero modificamos aquí los datos, número de división es 8, límite inferior 0, límite superior 8, f de x, el primer dato menos 0.2, el último dato menos 0. No me acuerdo, 0.7. 0.7. Fácil. Menos 0.7, sí señor. Y tomamos los mismos datos. Entonces, copiamos, pegamos esos datos en nuestra tabla. ¿Y qué nos está dando como resultado? Una integral. Esto no se puede calcular. Este dato del error verdadero no se puede calcular. Nos está dando una integral de 5.53 metros cuadrados. Con esta nos dio 5.65 y con esta nos dio 5.53 metros cuadrados. Eso quiere decir que nuestra integral tiende más hacia este valor verdadero, 5.53 metros cuadrados. Y este es utilizando el método de Simpson un tercio. Simpson un tercio de aplicación múltiple para nuestras gráficas. Podemos tomar esta gráfica e incluirla por aquí. Listo, dejémosla ahí ubicada. Ese es nuestro primer ejercicio. ¿Qué quiero que hagamos en las casas o en nuestra actividad de trabajo autónomo? Que ustedes se imaginen que han podido salir de este confinamiento y que van a un río. Si estoy en Agua Azul, entonces iremos a un río por ahí cerquita o a un caño. Y si me estoy imaginando aquí en Yopal, entonces digamos que vamos a uno de nuestros caños cercanos o vamos al Cravo. Y se van a imaginar atravesar el río y van a... Ingeniero, pero Señor. la policía llega por ahí de pronto. Sí, es posible que nos llegue la policía, pero entonces por eso vamos a hacer el ejercicio virtual. Vamos a hacer una visita virtual a atravesar virtualmente el río Cravo. Entonces usted se va a imaginar las profundidades de esa zona que va a atravesar el río y más o menos la longitud. Digamos que si yo voy a imaginarme que voy a atravesar el río Cravo por allá abajo, para el lado de la trituradora, entonces más o menos por allá el ancho del río es superior a 20 metros. Entonces voy a tomar registros, puede ser cada metro o cada 2 metros. Y voy a imaginarme la profundidad del río mientras lo voy atravesando. Habrá un sector del río que me alcance a cubrir, que alcance a taparme completamente. Entonces, bueno, diré, ese sector es más o menos por allá cuando esté cercano a la orilla, después de los 15 metros. Allá hay un pozo profundo y ese pozo profundo me cubre. Eso quiere decir que tiene unos 2 metros de profundidad. Una pregunta, disculpe, ¿a qué se debe? O sea, si yo tomo registros de menor distancia, eso hace que el cálculo sea más efectivo.
Sí, correcto. Entre menor sea el intervalo H, ¿sí? Es más exacta la gráfica que usted vaya a dibujar. Entonces, si por ejemplo, para esta figura, la que estamos aquí dibujando, si yo hubiera tomado datos, no cada metro, sino cada medio metro, entonces, digamos que ya el número de divisiones no iba a ser 8, sino 16. ¿Mm? Entonces, para 16 divisiones, tendría que haber completado mm, mis datos para esas 16 divisiones. Ok. Entonces, imaginariamente voy a llevarme esos datos para esas 16 divisiones. Ahí también depende de la profundidad máxima del río, asimismo la escala que yo llegue, digamos, en la que está en la parte izquierda de la gráfica, ¿no? Correcto. ¿Mm? Entonces, estábamos continuando con nuestra hipótesis. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos hecho no 8 divisiones, sino 16 divisiones? Y a nuestro río, entonces, no le habríamos tomado datos cada metro, sino cada medio metro, cada 50 centímetros. Entonces estoy intentando completar unos datos aquí imaginariamente de cuál debió ser la profundidad para cada valor. Por ejemplo, para 1.5 metros, aquí tengo un dato erróneo, aquí era negativo. Para 1.5 metros, menos 0.6, pongámosle 0.5. Para 2.5 metros, ahí va subiendo un poquito, entonces menos 0.8. También para 3.5. También 0.8. Para 4.5, allá ya estaba ganando profundidad, menos 1.1. Para 5.5, también menos 1.1. Para 6.5 ya iba subiendo allá, saliendo a la orilla. Menos 0.7, pongámosle también. Para 7.5, un poquito más, hay una profundidad, menos 0.4. Listo. Grafiquemos nuestro nuevo perfil de río. Uy, me quedó mal un dato. Ya. Listos. Entonces aquí se ve más o menos el comportamiento del perfil del río. Iba bajando, iba bajando. Aquí hay una
un hundimiento. Después se aplanó un poquito el río, luego se profundiza más de 1 metro y luego ya empieza a, a llegar al otro lado de la orilla, pero antes de llegar al otro lado a la orilla, eh, sobre la orilla se profundiza un poquito. Ahí está más o menos la idea de lo que nosotros podemos estar pensando con respecto a un perfil de un río. Ese es un imaginario, entonces los invito a que construyan un imaginario ustedes del perfil del río. Por aquí le hacen la anotación. Me imaginé atravesando el río Unete en el sector de el puente Unete. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de nuestro ejercicio. Y obviamente hallarle el área a el área transversal a ese río. Bien, ¿sí está claro nuestro ejercicio? Entonces, no es hacer este ejercicio, ¿sí? No es hacer esta gráfica, ni esta. Cada uno de ustedes va a imaginarse atravesando un propio río o caño y toma imaginariamente sus datos. Esto no necesariamente tiene que ser cada metro, puede ser cada medio metro o menos, ¿sí? Y van imaginando el perfil de su río. Quiero escuchar si hay alguna pregunta de ese primer ejercicio. O sea, uno va a medir la profundidad, obviamente, al nivel del agua, ¿no es cierto? Sí, Entonces, correcto. pero entonces, digamos, la pregunta mía es que, por ejemplo, en tiempos de verano nos va a dar un dato de caudal y en tiempos de invierno otro, ¿no es cierto? Porque obviamente el nivel va a estar un poco más alto y los metros de profundidad van a ser mayores, ¿no es cierto? Cierto, muy cierto. Entonces, digamos que usted subió o estuvo en una especie de isla en en el río. Eh, Dejemos esa isla más bien aquí entre 6 y 7. 0, 0. Aquí en 7, sí, en 7,5 menos 0,5. Por ahí. Entonces, ¿qué es nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento es que el nivel 0 del río, aquí está nuestro nivel 0 del río, está entre el sexto y el séptimo metro desde la orilla. Y entre el séptimo y el octavo metro vuelve y se profundiza. ¿Sí? Digamos que en el octavo metro está el barranco de la orilla del río. Y por ahí, por ese métrico, va un caño que tiene una profundidad, un caño pequeñito que tiene, o un brazo del río mejor, que tiene una profundidad de 70 centímetros. Este es un brazo del río, digamos. Esta es el nivel 0, donde no circula agua. Y en la orilla, antes de encontrar el barranco del río, hay un caño, un brazo del río que lleva una profundidad de 0,7 metros. Si era eso lo que me preguntaba, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, puede ser normal, allí atravesar el río va a ser normal que uno encuentre diferentes brazos, ¿sí? Y
y existan tramos donde el nivel de profundidad sea cero. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Entonces, nuestro segundo ejercicio, voy a borrar esta gráfica. No mentiras. Esto me sirve por allá para explicación después. Nuestro segundo ejercicio, entonces, es hallar el área de una zona sombreada. Entonces, nuestra zona sombreada es esta, representada en esa figura. ¿Qué me sugieran que deba hacer al respecto para hallar el área de esa zona sombreada? Bien, bien. Les voy a hacer la propuesta entonces que nos podría funcionar. Voy a manejarla en dos colores. Un área que encierre este señor. Entonces, esa la vamos a llamar área 1, ¿sí? ¿Qué necesitamos entrar en Excel? En Excel necesitamos entrar esta figura, llamémoslo así, la de color como naranja. Y después necesitamos restarle esta otra área, ¿sí? Entonces, al área mayor se le puede restar esta área y obtendríamos como resultado el área sombreada, la que nos interesa hallar. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa posibilidad? Sí, señor. Suena sencillo, ¿sí o no? Suena más precisa con respecto a nuestra figura. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a hacer esas dos áreas. Entonces, comencemos con nuestra área, nuestra primera, la que habíamos dibujado como en naranja. Esa es el área que queremos hallar. Toda esta, para después hacerle la resta. Entonces, vamos a copiar estos valores. Entonces, límite superior 12, límite inferior 0. El primer dato es 0, el último dato es 1. Aquí vemos para el valor 12, altura 1. Y completemos los otros señores. Aquí este no debería estar pidiendo con respecto. Este no es C14, sino acá 14.
no, no es acá 14, sino acá 12. Bien. Vamos a llenar unos datos aquí en nuestra tabla. Datos que vamos a llenar manualmente. Para posición 0, distancia 0. Para posición 1, distancia altura 2. Para posición 2, 4. Para posición 3, altura 6. Para posición 4, altura 5. Para posición 5, altura 4. Para posición 6, más o menos, eso es 4.6. Ingeniero, uno, Señor, qué pena. Ahí, o sea, uno, la figura se la dan y en base a la figura va haciendo uno el sí, ejercicio. correcto. Ah, pues, o sea, no es al revés, no que, ok, sí. Para 8, más o menos 5.8. Para 9, más o menos 6.4. Para 10, 7. Para 11, 4. Para 12, 1. Sumatoria de toda la columna AL y se le resta el primero y el último. Perfecto. La ecuación de la integral. Acá, listos. Perfecto. Podemos decir entonces que la primera área tiene una equivalencia de 54.5. Digamos que si estamos trabajando en metros, entonces esos serían metros cuadrados. Ahora necesitamos hallar el área de esta figura, la figura menor, para poder hacer la respectiva resta. Entonces, si quieren, para verificar que nos haya quedado bien la gráfica, vamos a insertar nuestra gráfica tipo dispersión. Listos. Aquí tenemos nuestra área. Ahí está bien, que es el área, la primera que habíamos hablado. Ahora queremos el otro dato. Voy a copiar esta información de estas celdas. Vamos a pegar por aquí. Listos. Y ahora vamos a tomar información con respecto
a estas dos rectas. Para el punto 1, entonces eso va a ser más o menos 0.33. Calculemos más o menos 0.33. Voy a llevar esta gráfica aquí un momentico para guiarme. 0.33. Para 2, más bien era como un 0.4, 0.4, luego 0.8, luego 1.2, 1.6, para 5, 2, aquí dejémoslo un poquito más, vamos aumentando porque ya no me cuadró el dato. 0.45, 0.90, 1.35, 1.80, 1.90, perdón. Ah, no. 35, 75, así 1.8. Aquí más o menos 2.25. 2.65 y 3. Ya un poquito menos, pero ahí vamos. Ahora para 8, 2.4. Para 9, 2.2. Para 10, 1.8. Para 11, 1.4 y 1. Hagamos esa gráfica a ver si se ve bien el otro triángulo, la otra área. Insertar gráfica tipo dispersión. Si utilizáramos la misma escala, el 4, más o menos el 4 es por ahí. Sí. Eso es lo que nosotros estamos. A esta área total le vamos a restar esta área. Aquí hay un punto que está como descuadrado, que es el del 8. El del 8 es como un 2.5. Sí. 2.6. Ya. Ahí ya se ve mejor. Y esto nos da un área de 20.4. Perdón, de 20.9. Es el área de ese triángulo. Por lo tanto, el área total va a ser la resta. Pues por aquí en alguna parte vamos a escribir área total, respuesta del área total. Es la resta del primer polinomio o de la primera zona menos la segunda zona, 33.6. Podemos decir que esa es nuestra área
¿Cómo buscar que esto es cierto? Tendríamos que llevar el dibujo como a AutoCAD y allá determinar el área de ese polinomio. Pero, pero aquí podemos hacer esa aproximación. Preguntas, por favor, antes de que se me corte este segmento de clase. Los dos ejercicios se envían para este y el otro para el martes. Sí, señor. Pero este ejercicio también le cambian los datos. ¿Sí? Entonces, Ok. por ejemplo, para poder hacer esta figura en Excel o en alguna parte, lo que hicimos fue construir esta tabla. Entonces, la tabla sigue la secuencia de los puntos. Primer punto, 0, 0. Segundo punto, 3, 6. Miren, 3, 6. Tercer punto, 5, 4. 5, 4. Cuarto punto, este es el cuarto punto, 10, 17. Cuarto punto, 17. Quinto punto, 12, 1. Aquí está, quinto punto, 12, 1. Sexto punto, 7, 7, 3. Sexto punto, 7, 3. Y el último punto, otra vez el 0, 0. Y si hacemos la gráfica de esos valores, pues tenemos una figura. ¿Sí? Qué pena. Entonces, la tarea de ustedes consiste, ya te respondo, Shirley. La tarea de ustedes consiste en agréguele todos los datos que quiera a la columna X. Colóquele los números que quiera, los valores que quiera, la figura que quiera. Por ejemplo, yo no quería para 3 que valiera 6, sino que valiera 15. ¿Sí? Eh, para 4, para este quinto punto, no, que no valiera 4, que valiera 10. ¿Mm? Eh, para el punto 7, que no valga 3, que valga 6. No, que no sean 7, que sean en 2. Eso, ¿sí? Este punto lo quiero modificar, el de 10. Que no valga 7, que valga 12. No, cambiemos. ¿Se parece? Sí, se parece. Hagámoslo diferente. Entonces, 3. Para 5. No para 5. Número diferente. Incluyámosle aquí un... Para 6, que valga 16. Esa, por ejemplo, puede ser una nueva figura. ¿Sí? Hallarle el área a esa nueva figura. Entonces, cada uno de nosotros va a proponer una figura y planee, organícela de tal forma que pueda hallarla en dos áreas. Entonces, le haya área 1 y área 2 a una figura geométrica, la que ustedes quieran. Este es un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Todos los datos que quieran para X, todos los datos que quieran para Y, como la quieran organizar. ¿Dije por los 2 métodos o por uno solo? Eh, pues los dos métodos nos ayudan a... Los dos métodos nos ayudan a tener
como confianza en nuestro ejercicio, en las respuestas. Entonces, la idea de los dos datos es verificar que ambos datos sean como muy cercanos. De los dos métodos es que los datos sean muy cercanos. Si los datos de ambos métodos no nos dan cercano, entonces sí preocupémonos a ver qué es lo que está ocurriendo. Puede que el área no esté 100% bien calculada. Aquí en nuestros ejercicios habíamos hablado de 5 puntos, no me acuerdo, de 5.3 como que fue, sí, con un método y 5 puntos sí, no mentira, 5.53 con un método y 5.65 con el otro método. La diferencia no era mayúscula entre los dos métodos. Y esa es más la idea de hacerlo por los dos métodos, que nos sirva de pretexto para verificar que ambas respuestas se parezcan mucho.